En el cine de terror hay un subgénero que cada vez es más explotado porque refleja como pocos nuestros miedos más modernos. Uno que pone el foco en la relación entre nosotros y los avances tecnológicos y cómo aquello que diseñamos, en principio, para hacernos la vida más fácil puede volverse en nuestra contra. Aquí entran varios tipos, desde el horror cibernético con inteligencias artificiales que adquieren conciencia y tal, hasta el terror digital, donde las redes sociales o videojuegos o grabaciones se convierten en portales a la oscuridad. Por supuesto, el screen live o pantalla de ordenador, por no hablar de los relatos que exploran la vigilancia o el control en un mundo cada vez más conectado. Pues hoy vamos con ellos. Me he dejado muchas fuera. ¿Cuál habéis echado de menos? ¿Queréis una parte 2? Polémica película rusa dirigida por Anna Zaitseva, adentrándose en el terreno del terror psicológico inspirada en las inquietantes leyendas urbanas sobre el juego de la ballena azul. Seguramente sabéis de qué trata y si no lo buscáis, porque como os lo expliqué, YouTube me chapa el vídeo. Blue Whale sigue a Dana, una adolescente que tras el trágico fallecimiento de su hermana se ve arrastrada a un peligroso reto en línea que poco a poco la sumerge en una espiral de manipulación y vulnerabilidad adolescente, mezclando el suspense con la crítica social, exponiendo los riesgos de las redes sociales y el poder que pueden tener en mentes jóvenes y frágiles. La peli fue objeto de controversia en Rusia, pues muchos la acusaron de explotar un fenómeno que había sido noticia recientemente, lo que ha hecho que la peli no sea tan conocida como debería, mientras que por otra parte otros tantos la defendieron como algo necesario, un espejo de un problema real. ¿La habéis visto? De esas pelis que parecen pequeñas, que casi no llaman la atención, pero esconden un retrato perturbador sobre la soledad, la dependencia emocional y el poder tóxico de una compañía equivocada. Rent Apple. La historia sigue a David, un hombre que cuida de su madre enferma y que en plena frustración por no encontrar pareja descubre un extraño VHS titulado como la película. En la cinta, un tal Andy, interpretado con una intensidad escalofriante por parte de Will Wheaton, le ofrece amistad, consejo, empatía. Lo que empieza como un refugio termina siendo una espiral de manipulación y de locura. Logra transmitir angustia sin necesidad de grandes recursos, con un guión íntimo y una atmósfera claustrofóbica que atrapa sin remedio, con un final bestial. Se rodó en apenas 3 semanas, explotando al máximo la estética del horror analógico para convertirla en el verdadero vehículo hasta llegar a lo que nos quiere contar. Una de mis favoritas de las películas de pantalla de ordenador, que vamos a ver unas cuantas a lo largo del vídeo, además de por funcionar como funciona, por cómo eleva la angustia y el miedo a niveles tan altos, con un montaje sencillamente espectacular. Searching es una triste historia protagonizada por John Cho en la que su hija adolescente desaparece sin dejar rastro. Su última opción, pues abrir el ordenador de esta e investigar por ese lado sobre sus últimos pasos para encontrar alguna pista de su paradero o algún indicio que le sirva para poder acercarse a ella. Por el nerviosismo que provoca, la cantidad de giros y vueltas que tiene, sus lecturas y crudas reflexiones sobre internet y sobre las redes sociales, Searching es una cinta que no deberíais dejar de probar, y tampoco su segunda parte espiritual, Missing. Un niño con autismo llamado Oliver, que se comunica con sus amigos a través de la tablet y de dispositivos electrónicos, empieza a ser acechado por una criatura llamada Larry, algo que vive dentro de las pantallas y que ansía desesperadamente tener un colega. Ven a jugar es una de esas que pasaron muy desapercibidas en su momento y que siempre que puedo reivindico, con una premisa sencilla pero cargada de inquietud, porque aquí no estamos solo hablando de un monstruo digital, sino cómo el largometraje utiliza la tecnología a modo de vehículo, transformando teléfonos, tablets o televisores en ventanas a lo desconocido. Muy buena atmósfera, muy buen cuidado apartado técnico, el monstruo mola mucho, y la forma en la que combina los jump scares con ese trasfondo emocional ligado a la incomunicación y a la educación de los más pequeños. Gunplay nació de un corto titulado Larry de 2017, expandido luego aquí a largometraje. Por cierto, la peli fue producida por Spielberg, ahí es nada. Otra de mis favoritas en esto de la pantalla de ordenador, toda una experiencia muy turbia.
de Den, una alumna que realiza un trabajo sobre las redes sociales y su importancia en la sociedad y su evolución en una web con el nombre que da título a la película, una especie de chat roulette. En una de las webcams en las que acaba contempla un crimen, pero no se va a quedar ahí la cosa. El responsable de ese asesinato termina yendo tras ella. Tras esta sinopsis, que ya de por sí dan ganas de verla, nos espera un desarrollo no falto de giros y de situaciones aterradoras, muy realistas, todo ello con una potencia bestial y secuencias realmente chungas. Una de las mejores en lo suyo, recomendadísima. Nos metemos dentro de territorio ciencia ficción, oculta en el catálogo de Netflix, pero con cosas muy interesantes. Encontramos esta hermética y futurista Tau, una casa inteligente y un científico que al parecer tiene cautiva a una joven conejillo de indias en un macabro experimento. El intento de esta por escapar de allí es el motor de todo, donde deberá estrechar lazos con la mente artificial que controla todo. Protagonizada por Maika Monroe, una actriz habitual ya en el cine fantástico y de terror, la pequeña cinta, sin demasiados alardes técnicos, pero sí con cuidada estética inmersiva, con un poco de Cube, un poco de Ex Machina y con bastante carga filosófica y ética, no deja de ser un thriller reflexivo y cerrado que tiene los elementos necesarios para dejar más que un buen sabor de boca en algo que, aunque nos suena ya de haber visto, sabe tocar las teclas necesarias para entrar a ella y salir más que contento. De las pioneras en este estilo y de las primeras en mostrar ese formato que nadie se podía imaginar a modo de película a comienzos de los 2000, suponiendo para el espectador nada acostumbrado pues un poco shock. De hecho es muy poco conocida y empezaba a utilizar las webcams como algo que se terminaría convirtiendo en una excusa para dar miedo. The Collins Wood Story intentaba continuar la estela y el éxito del proyecto de la Bruja de Blair del 99, añadiendo al metraje encontrado el plus de la informática que estallaba en esos inicios de siglo. Todo comienza con una pareja que se comunica a distancia por una especie de Skype primigenio, en el que tras una broma en una de estas videollamadas, la aparición de una vidente y de la historia de un macabro caso ocurrido años atrás hará estallar la pesadilla. A pesar de su visible bajo presupuesto, gracias a una trama que tiene bastante interés y esa mezcla entre cámara de ordenador y found footage, estoy seguro de que si no la conocéis, a más de uno os puede gustar. Otra bastante desconocida, capaz de hacer las delicias a todos los amantes, tanto al tema de que estamos hablando hoy como al slasher, una de las máscaras más creepy del subgénero en los últimos años, que puede recordar a Leatherface, pero con un toque distinto. Girl House nos presenta a una joven que se muda a una casa donde, desesperada por conseguir dinero para poder pagar su matrícula de la universidad, decide crear un canal en el que retransmitir contenido erótico a través de internet. Pero claro, nunca sabes quién puede haber detrás de la pantalla. Un fan totalmente loco va a comenzar una caza bestial y macabra, sin límite alguno, bastante violenta y potente. Estamos ante una película que, dentro de lo que es este tipo de largometraje, se muestra medianamente original en su propuesta y sobre todo en su primera media hora, donde vemos un poco el mundo en el que se mueve la idea principal, aunque después todo termina siendo un festival de sangre de momentos grotescos como podemos esperar. Intensa, bien dirigida y con un villano peculiar y totalmente desquiciado. Nacho Vigalondo, el cineasta español, creador de Los Cronocrímenes, en 2014 se atrevía con esto, llevando a cabo un thriller protagonizado por Elijah Wood y Sasha Grey que no tiene desperdicio alguno. Open Windows nos presenta a un joven que tiene el privilegio de conocer a su actriz favorita después de ganar un concurso por internet y tener la posibilidad de cenar con ella, pero antes de la cita, un misterioso personaje le comunica que esta ha sido cancelada por parte de ella. A cambio, le ofrece la posibilidad de espiarla desde su habitación. Este es el pistoletazo de salida a una producción vertiginosa con nervio y velocidad, en la que no dejan de pasar cosas entre pantallas de móvil, cámaras de seguridad, webcams y ventanas de ordenador. Una angustiosa propuesta con un montaje extraordinario acorde a su ritmo y un argumento interesante del que necesitamos saber más desde que se lía. Hasta los Simpson la homenajearon en uno de sus episodios de Halloween, y es que sin duda es de las más conocidas y recordadas con inteligencias artificiales asesinas, un emblema del terror y de la ciencia ficción de los 70 trascendental para el desarrollo de ambos géneros.
Demon Seed, o como se llamó por aquí, en un título que me sigue pareciendo espectacular, el engendro mecánico sería una pionera en lanzar al séptimo arte una de esas ideas tan locas como que las IAs se rebelasen contra la humanidad, algo que hoy en día nos parece algo muy habitual con argumentos dentro del fantástico sci-fi. Un thriller futurista setentero que imaginaba un mañana con posibles casas inteligentes, ya ves tú, basada en la novela de Dean Koontz. Estamos ante una especie de fusión entre Terminator y Rosemary's Baby que tiene una dirección muy efectiva, creando muy buenos momentos de tensión, y aunque el paso del tiempo sí que se la nota un poco a términos visuales y de efectos, como es obvio, sigue manteniendo el encanto intacto. Seguramente la gran conocida del vídeo, una de las mejores que nos dejó aquel convulso y extraño y no sé por qué parece lejano 2020, donde en mitad de la pandemia algo consiguió aprovechar el momento para llevar a cabo una idea tan loca como brillantemente resuelta. Considerada por la ciencia como una de las películas más terroríficas de la historia, que no sé si estoy tan de acuerdo con esa afirmación, aunque me encanta, Host nos presenta a un grupo de amigos en cuarentena, encerrados en casa, que mediante videoconferencia por Zoom deciden hacer una sesión espiritista. Obviamente la cosa no acaba para nada bien, casi una hora exacta de terror en primera persona que explota el tipo de películas que ya estamos acostumbrados a ver, con una duración ajustadísima y donde desde bien pronto comienza todo de manera apabullante. La cinta de Rob Savage es una imprescindible no solo de este estilo, sino del terror de los últimos tiempos. Hora de hablar de un film de comienzos de los 2000 que nos enseñaba una historia de fantasmas emotiva como hasta el momento no habíamos visto. Sí, terror tecnológico en la pantalla de la televisión. Espíritus que quieren comunicarse a través del sonido. White Noise es una de esas rarezas de comienzos de milenio muy olvidada injustamente. Michael Keaton, tras perder a su mujer totalmente destrozado, tiene la oportunidad de comunicarse con ella a través de las frecuencias y de las ondas sonoras, lo que al principio puede parecer una especie de unión entre este y el más allá. Para no perderla del todo, termina transformándose en una turbia idea donde aparecen cosas no tan benévolas con ideas que van a llevar al infierno al protagonista. Película que expone de manera distinta el tema de las psicofonías, metiendo al espectador en un suspense constante que da mucho mal rollo, con algún que otro susto potente. Interesante también su secuela, The Light, con Nathan Fillion, que no defrauda, sobre todo si os gusta su primera parte. Otra de las más conocidas y que rápidamente asociamos con este tipo de cine, una de las responsables del gran auge del formato en los últimos años. De hecho, no es solo una peli, sino dos. La saga Unfriended o Eliminado, formada por 2 entregas, es una de las imprescindibles para cualquiera que busca adentrarse en este terreno. La primera, de 2014, nos lleva hasta una reunión de Skype en la que un grupo de amigos reciben la visita durante la llamada de una compañera que años atrás se quitó la vida, Laura Barnes. Lo que parece una broma se torna algo más cuando comienza a hablar de secretos y a poner en evidencia a todos los participantes de la sala. Una especie de slasher millennial 2.0 entretenido y potente a más no poder. Dark Web, su segunda parte, da un giro y plantea una trama totalmente nueva en la que un joven se adentra en los peligrosos y oscuros rincones de la Deep Web. Sin duda, 2 películas de visionado obligatorio. ¿Cuál os gusta más de las dos? Yo me quedo con la secuela. Una de las paranoias más especiales que podéis encontrar dentro del terror de los últimos tiempos, en la que perderse y dejarse llevar por una trama que se va complicando exponencialmente y nos sentimos igual de perdidos que su protagonista. Broadcast Signal Intrusion nos mete en un cuento macabro de horror analógico, thriller volátil, metraje encontrado y cintas VHS sin ningún tipo de sentido, pero que dan un mal rollo bestial, guardando un misterio más peligroso y tenebroso que ya de por sí la grotesca pinta que tienen. Es una pena no poder contar demasiado de su argumento, porque todo lo que se nos presenta nos obliga a desentrañarlo desde el minuto 1. Todos los secretos, junto a su personaje principal, un archivista que se encuentra con material con el que se obsesiona y con el que intentará llegar al fondo hasta del porqué de su existencia. No tiene desperdicio, eso sí, está lejos de ser convencional en su narración y con un final acorde a la locura que propone. Otro argumento original para este tipo de cine que demuestra que con buenas ideas pueden salir cosas tan brutales como esto.
Profile, dirigida por el cineasta ruso Timur Bekmambetov, director de cintas como Guardianes de la Noche, Abraham Lincoln Cazavampiros o Wanted, se atreve a usar el género del screen life para contarnos una historia de terrorismo en un thriller como nunca habíamos visto. Basada en una historia real, se nos cuenta cómo una periodista consigue infiltrarse en las bases digitales del ISIS gracias a las redes sociales. Con cada paso más peligroso que el anterior, la protagonista llegará lo más lejos posible intentando no ser descubierta, mientras somos testigos en primera persona dentro de su ordenador de absolutamente todo lo que va sucediendo. Muy empática, diferente, además de cerrar con un final de los que dejan con la boca abierta. Terror y videojuegos, sí, algo que se repite de vez en cuando en la historia del fantástico con títulos como por ejemplo Brain Scan, Stay Alive, alguna que veremos más adelante y que Netflix recogió con esta Elige o Muere, un juego que altera la realidad y que pone en peligro a una joven que decide acabárselo para, al parecer, reclamar un premio oculto que llevaba así desde los años 80, cuando fue creado. Paranoias entre realidades y una maldición a la que sobrevivir, donde tomar la decisión correcta será lo más importante para continuar con vida. Un largometraje con una gran idea principal que al menos intenta ser original dentro de lo que es el género, pero aunque falla un poquito en la ejecución, lejos de ser perfecta, se hace amena y construye un mundo virtual anexo al real con un toque ochentero y una ambientación muy potente. Aquí un gameplay que acaba realmente mal. La secuela de una de las cintas más originales con pantalla de ordenador que podéis encontrar. Live Screamers vuelve a reunir la partida maldita en streaming que ya hacía su primera parte y le da una vuelta complicándola un poco más, metiéndonos en el directo de un grupo de creadores de contenido probando un juego en fase beta que no es lo que esperaban. Una aventura gráfica de terror en la que las decisiones que toman repercuten en la vida real. Si os gustan los videojuegos y las ideas alternativas, tanto Live Scream como esta Live Screamers son dos exponentes del subgénero que creo no os podéis perder, aunque el guión y lo racional acaban siendo lo de menos para explotar en los protagonistas. Divierte y entretiene una barbaridad. También mezclando la pantalla de ordenador y la cámara en mano, peli de esas capaces de sugestionarte y de crear mucha incomodidad con lo que se plantea, porque Internet sigue demostrando ser un lugar mucho más peligroso de lo que imaginamos. Reiter nos da a conocer a una joven que está siendo perseguida y acechada por un hacker que se ha adueñado prácticamente de todos sus dispositivos electrónicos, todo lo que se pueda conectar a internet, básicamente, observada por la webcam del portátil, por la cámara del móvil. Muy siniestro, sí. Un obseso con la protagonista que se mete en su vida y de lleno condiciona completamente todo. La cosa no se va a quedar tan solo en mirar y escuchar en la distancia. Esta siente que alguien cada vez se aproxima más, incluso se siente perseguida y observada también en persona. Peli capaz de poner de los nervios a pesar de contarnos algo que ya no es novedoso y hemos visto varias veces, siendo un acierto el ser testigos en primera persona de cada llamada desde el PC o del teléfono, así como cámaras de seguridad y alguna que otra sorpresa. Una de las últimas en llegar con inteligencias artificiales sorpresa. La acompañante, cuanto menos sepáis de ella todavía mejor, por si no la habéis visto, la tenéis en HBO Max porque mola más ir a ella completamente a ciegas. Pero bueno, un poco en resumen, sin spoiler, vendría a ser una mezcla de ciencia ficción, thriller psicológico y terror que explora los límites de la IA con las relaciones humanas. La historia sigue a Iris, interpretada por Sophie Thatcher, un androide de compañía que sin saberlo ha sido programada para amar incondicionalmente. Durante un fin de semana en la casa junto al lago de un multimillonario. Bueno, hasta aquí os cuento, que ya siento que he contado de más. Un montón de lecturas, de mensajes, un ritmo bestial, no dejan de pasar cosas, el dúo protagonista está genial, es turbia, irónica, tiene de todo y nunca sabes qué va a pasar al minuto siguiente. En su día me la vi tantas veces que me la llegué a aprender de memoria. Y sí, a pesar de lo cutre que es en muchas decisiones de guión, aquí los efectos especiales se ven mejor que muchos de hoy en día. Y cómo olvidarse del chiste de Superman y Wonder Woman. El hombre sin sombra era la actualización del hombre invisible protagonizada por Kevin Bacon, que dirigía el mítico Paul Verhoeven, un científico que después de muchos años de investigación consigue por fin la sustancia capaz de hacer desaparecer físicamente la materia, pero al ser utilizada e inyectada en su propio organismo comienza a cambiar y a mostrar comportamientos un poco psicópatas. Un guión terrible, pero que hace muchas cosas muy bien, tiene momentos inolvidables y un personaje principal que sufre una evolución tremenda.
fue un poco fenómeno viral inesperado hace unos meses, bueno, casi un año. Sí, de los pasajeros que según vienen se van, sí, pero que no hay que dejar de recomendar. Subida directamente a YouTube y consiguiendo 1 millón de visitas en muy poco tiempo, ya no sé ni lo que llevará. Milk and Cereal fue una de las grandes sorpresas dentro de usar todo este tipo de cosas, con un presupuesto de $800 y creada por los dueños del canal That's Is a Bad Idea, que ya habían hecho algún corto de terror con anterioridad. Esta pequeña cinta de 1 hora de duración a través de las cámaras de unos youtubers que gastan bromas pesadas es una de las propuestas más intensas del found footage de los últimos tiempos y también, por qué no, del terror en general, a pesar de su formato extraño en el que no sabemos exactamente si estamos viendo un vídeo, un metraje encontrado o por qué está editado como está. Aunque soy muy exigente por lo general con todo esto, los giros del relato se van comiendo a esos detalles para acabar siendo, lo dicho, de las mejores en esto de los últimos tiempos. ¿Cuál os ha faltado? ¿Cuál recomendaríais? ¿Las habéis visto? ¿Qué pensáis? Dejadme lo que queréis en la caja de comentarios, ese like si os ha gustado el vídeo y suscribíos para no perderos nada. 1 millón de gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí dándole amor a esto, si os quiere. Y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.